El 14 de junio de 2026, en el NRG Stadium de Houston, Texas, sucedió algo que nunca había ocurrido en 96 años de historia de la Copa del Mundo. Un país de 156,000 habitantes jugó su primer partido en una Copa del Mundo. No había llegado gracias a un milagro de último momento. No había llegado por suerte. Había llegado ganando su grupo de eliminatoria, invicto, superando a Jamaica y Trinidad y Tobago, dos selecciones con más historia mundialista. Y su rival de debut era Alemania, tetracampeona del mundo. Lo que ocurrió en ese estadio de Houston, en los primeros 22 minutos, vale más que cualquier resultado. Pero para entender por qué, primero tenemos que ir más de 4 siglos atrás. En 1499, los españoles llegaron a una pequeña isla frente a las costas de Venezuela. Vieron a los indígenas arahuacos que la habitaban, gente de estatura imponente, y la llamaron Isla de los Gigantes. Pero el suelo era árido, no había oro, y el Caribe les ofrecía territorios mucho más tentadores. Los españoles esclavizaron a la población nativa. La deportaron en su mayoría a la española, y con el tiempo prácticamente abandonaron la isla a su suerte. Para el Imperio Español, Curazao no valía casi nada. Para los Países Bajos, en cambio, lo valía todo. En 1634, una flota de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales conquistó la isla. No la eligieron por sus tierras ni por sus recursos. La eligieron por su puerto natural, por su posición estratégica a solo 50 kilómetros de Venezuela, y por lo que ese puerto podía convertirse el mayor mercado de esclavos del Caribe. Y así fue. Curazao no tardó en convertirse en el centro neurálgico del tráfico transatlántico de seres humanos en toda la región. Barcos holandeses llegaban cargados de africanos secuestrados desde el Golfo de Guinea, y desde Willemstad, la capital de la isla, esas personas eran vendidas y redistribuidas hacia colonias en Brasil, el Caribe, Norteamérica y Sudamérica. Se estima que los barcos holandeses transportaron hasta 500,000 de africanos con Curazao como punto de tránsito o destino. La esclavitud en la isla no fue abolida sino hasta 1863, casi 200 años después de que empezara a operar aquel sistema. Cuando se abolió, la economía colapsó. Miles de isleños emigraron a Cuba y Venezuela. Los Países Bajos trajeron trabajadores de la India y de Indonesia para reemplazar la mano de obra esclava, y la isla siguió siendo, a todos los efectos prácticos, una colonia holandesa en el Caribe. El siglo XX cambió algo, pero no todo. El descubrimiento de petróleo en la cuenca del lago de Maracaibo, justo al lado, convirtió a Curazao en un centro industrial. Royal Dutch Shell construyó enormes refinerías en Willemstad. La isla prosperó. Llegaron migrantes de todas partes del Caribe y Sudamérica. Se formó una sociedad multicultural, multilingüe, que habla papiamento, neerlandés, inglés y español al mismo tiempo. Pero los lazos políticos con los Países Bajos siguieron intactos. En 2010, algo cambió formalmente. Las Antillas Neerlandesas, el bloque de islas caribeñas bajo soberanía holandesa, se disolvió como entidad política. Curazao obtuvo un estatus de país constituyente dentro del Reino de los Países Bajos. Autonomía interna, pero defensa y política exterior coordinadas con La Haya. Sigue siendo, en muchos sentidos, parte del mismo reino que la conquistó en 1634, y sus ciudadanos tienen doble nacionalidad. Son curazoleños y son neerlandeses al mismo tiempo. Ahí está el nudo de toda esta historia. Cuando Curazao formó su selección nacional de fútbol en 2011, recién afiliada a la FIFA, se encontró con un dilema y con una oportunidad al mismo tiempo. La isla tiene 156,000 habitantes. No tiene liga profesional de fútbol. No tiene una cantera desarrollada de jugadores de élite. Pero tiene algo más. Décadas de emigración hacia los Países Bajos, uno de los países con mayor tradición en la formación de futbolistas en el mundo. Los hijos y nietos de los curazoleños que emigraron a Ámsterdam, Rotterdam y La Haya crecieron jugando en academias neerlandesas, compitiendo en la Eredivisie, desarrollándose bajo la misma metodología que produjo a Johan Cruyff, a Ruud Gullit, a Patrick Kluivert. La Federación Curazoleña empezó a llamarlos, y muchos respondieron. Pero al principio, el proyecto tenía un problema de identidad. Para muchos de estos jugadores nacidos en los Países Bajos, Curazao era el país de sus padres o sus abuelos, un lugar de vacaciones, de historias familiares, de música y comida que conocían de casa, pero no el suelo donde habían crecido. ¿Por qué elegir la camiseta de Curazao y no intentar llegar a la selección neerlandesa? Entonces llegó Patrick Kluivert, exjugador del Barcelona, campeón de Europa con el Ajax, internacional con los Países Bajos. Kluivert aceptó el cargo de director técnico de Curazao por su árbol genealógico materno. Sus raíces eran de allí,
Y no se presentó como un técnico de paso. Llegó a construir algo. Mantuvo reuniones individuales con los jugadores. Les habló de identidad, de orgullo, de lo que significaba representar a un pueblo que nunca antes había pisado un mundial. Les hizo sentir que la camiseta azul de Curazao no era un plan B para quienes no llegaban a los Países Bajos, sino una primera opción con historia propia. Bajo su dirección, Curazao clasificó para la Copa Oro de la CONCACAF en 2017, torneo en el que no competía desde hacía 4 décadas. Fue el comienzo de algo. El proceso siguió creciendo. Dick Advocaat, otro neerlandés de enorme trayectoria, tomó el mando para la fase de clasificación al Mundial 2026. Con 78 años, Advocaat se convirtió en el técnico de mayor edad en este torneo, y su equipo clasificó de la manera más sólida posible. Primero de grupo sin perder un solo partido. De los 26 jugadores convocados para el Mundial, 25 nacieron en los Países Bajos. Solo uno, el delantero Tahith Chong, nació en la propia isla. Es la paradoja definitiva de Curazao. El colonialismo que durante siglos expulsó a su gente, que la vendió y la explotó, que la empujó a emigrar, es el mismo fenómeno que termina construyendo la selección nacional. Los nietos de los curazoleños que se fueron a los Países Bajos buscando una vida mejor volvieron, con la camiseta azul, a representar a la isla que sus familias dejaron atrás, y dos de los jugadores con raíces curazoleñas que más brillan actualmente en el fútbol europeo, Quinten Timber y Jorel Hato, decidieron jugar con los Países Bajos, los mismos Países Bajos que también compiten en este mundial. Dos selecciones distintas, compartiendo sangre curazoleña. En el mismo torneo, el 14 de junio en Houston, Alemania abrió el marcador al minuto 6. Félix Numecha, con un remate ajustado, le puso la primera lección encima a la selección más pequeña del torneo. Parecía que el partido iba a ser exactamente lo que todo el mundo esperaba. Una goleada anticipada, un debut simpático pero sin historia, el tipo de resultado que confirma por qué el fútbol siempre ha pertenecido a los mismos de siempre. Pero al minuto 21, Curazao empató. Líbano Comenencia recibió un balón en el área, remató, el disparo tocó a un defensor alemán y entró. Manuel Neuer, 4 veces campeón del mundo, sin poder hacer nada. El marcador decía 1-1. El primero en la historia de Curazao en una Copa del Mundo. 4,000 camisetas azules en las gradas del NRG Stadium enloquecieron. Los jugadores curazoleños celebraron como si hubieran ganado el torneo, y en cierto sentido algo habían ganado ya. El partido terminó 7-1. Alemania impuso su jerarquía en la segunda mitad sin misericordia. Kai Havertz anotó 2 veces. Musiala, Brown y Undav completaron la goleada. El marcador fue brutal y honesto. Reflejó la diferencia real entre una de las selecciones más poderosas del planeta y un país que tiene menos habitantes que muchas ciudades medianas del mundo. Pero ningún marcador puede borrar ese minuto 21. Y lo que quedó en las imágenes que circularon por todo el mundo no fue la derrota, fue lo otro. Los jugadores curazoleños poniendo a bailar al piloto del avión que los llevó a Estados Unidos. Los altavoces en cada entrenamiento. Las competencias de baile en el autobús. El himno Mama Wa sonando en el estadio de Houston mientras 4,000 personas de una isla caribeña cantaban a viva voz, con las cadenas plateadas rebotando y las chanclas de piscina en los pies, porque en Curazao la alegría no espera al resultado. Dick Advocaat, que había llorado durante el himno antes del partido, dijo después: «Nos tomó unos minutos recuperarnos después de que ellos empataron. Curazao también sabe jugar al fútbol, como vimos». Eso lo dijo el entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann. Hay algo que vale la pena detenerse a pensar. En la historia del colonialismo, hay un patrón que se repite. El país que coloniza extrae lo mejor de sus territorios, los recursos, la riqueza, la gente más capaz, y lo aprovecha para sí mismo. Curazao vivió esa historia durante siglos. Primero, los españoles con los arahuacos. Luego, los holandeses con los africanos esclavizados. Luego, la modernidad, que se llevó a los jóvenes curazoleños más ambiciosos hacia los Países Bajos en busca de oportunidades. Pero el fútbol en este caso invirtió el flujo. Los descendientes de esa diáspora volvieron, no a trabajar en las refinerías, no a ser explotados en plantaciones. Volvieron para representar a la isla con una camiseta, para cantar un himno en el estadio más grande del mundo, para meterle un gol a Alemania. Curazao tiene 16 años como selección nacional. En ese tiempo clasificó a su primer mundial. Sus siguientes partidos en el torneo son contra Ecuador y Costa de Marfil. Las posibilidades matemáticas de avanzar son escasas, pero eso no es lo que más importa aquí. Lo que importa es lo que significa que una isla de 444 kilómetros cuadrados a 50 kilómetros de Venezuela
cuya historia es básicamente una lista de potencias extranjeras que decidieron su destino, esté jugando en el torneo más grande del fútbol mundial. Lo que importa es que existe un gol en los registros de la Copa del Mundo que fue marcado por Curazao contra Alemania, que quedó ahí para siempre en los libros, y que, en algún lugar de Willemstad, en alguna calle de una ciudad que fue durante 2 siglos el mayor mercado de esclavos del Caribe, ese gol se festejó como si fuera la conquista más justa de toda la historia de la isla, porque en cierto sentido, lo era.